personas que nos honran con su presencia en esta noche, el Congreso Nacional Ciudadano. Les damos la más cordial bienvenida y realmente es un honor que estén ustedes aquí en esta noche asistiendo a esta magistral conferencia. Antes de continuar, quiero pedirles un favor. Todos los que traemos celulares lo vamos a poner en mínimo en vibrador. Si gustan ponerlo en silencio mejor para no interrumpir. Voy a poner el ejemplo. Ahí está, yo lo tengo ahí en vibrador y bueno, si fueran tan amables para que no interrumpan. ¿Sí? Bueno, entonces después de esto decía yo que bienvenidos a esta magistral conferencia y quiero decir a través de Congreso Nacional Ciudadano que nos sentimos muy honrados en presentar a una gran mujer, a una gran boliviana, que esta es su 12ª conferencia. ¿Sí estoy bien, Alejandra? ¿12ª conferencia? 13ª conferencia y mañana termina, si Dios lo permite, en Cancún. Ok, entonces imagínense nada más, ha recorrido ya todo el país, en diferentes ciudades, así que Jalapa, estamos muy honrados de que nos haya visitado pues esta gran boliviana. Ella ha estado dando conferencias en nuestro país, como les decía, en diferentes ciudades, no recuerdo ahorita en cuáles, pero ella cuando empiece a hablar nos va a platicar. Y queremos reconocer antes que nada su esfuerzo, su disposición, su valor, su trabajo titánico recorriendo precisamente el país en unos cuantos días. Ella es una abogada boliviana, activista por la democracia y la libertad, defensora de los derechos humanos, también de los presos políticos, es cofundadora. Cuando hablo de los presos políticos, son los presos políticos por causa del comunismo, lo tengo que decir, allá en Bolivia. Ok, entonces ella es defensora de esto, es cofundadora del movimiento Resistencia Femenina, es una joven sencilla y valiente, con hambre y sed de justicia. Ella es socia de Cerrate y Asociados allá en Bolivia, es una empresa que presta asesoría legal, familiar, ¿verdad? Y bueno, ella fue uno de los pilares del movimiento cívico que logró derrocar el régimen comunista de Evo Morales. Esto fue hace poquito, hace unos días, y quiero decir que después de 21 días de un super paro nacional ciudadano, que por cierto, Alejandra, no sé si ustedes hayan visto ya el video que se llama Cabildo. En ese video, bueno, se ve, Alejandra logró reunir más de 1,5 millones de personas y como el 40% de los bolivianos se unieron para echar fuera este régimen. Y ya sin más preámbulos, me permito presentar con mucho gusto a la licenciada Alejandra Cerrate Jáuregui, para quien pido un caluroso aplauso. Bienvenida, Alejandra, bienvenida a México. Ese micrófono lo pueden apagar para que no haya retorno. Gracias. Bueno, primeramente me voy a presentar yo porque las introducciones que me hacen aquí en México son demasiado halagadoras, ¿no? Yo soy efectivamente una activista por los derechos políticos y los derechos humanos de los presos políticos del régimen totalitario semisocialista del gobierno de Evo Morales. Tengo 29 años, soy asesora legal, soy de Santa Cruz de la Sierra, un departamento de Bolivia, y soy una acérrima defensora de la democracia en mi país. Primeramente les voy a contar por qué fue que yo decidí venir a México. Luego de que ocurra lo del 10 de noviembre y Evo Morales lo recogen para ser un protegido en su país,
veo que él llega a México, a Ciudad de México, y vemos que los bolivianos vemos con gran tristeza que él en México continuaba teniendo el gran aparato comunicacional que manejaba en Bolivia. O sea, tenía mucho acceso a medios de prensa, tenía muchísimo acceso a ciudadanos comunes. Y yo sé que siempre dicen que cada historia tiene dos lados, ¿no? Pero en el caso boliviano, la historia tiene la verdad y tiene la mentira. Y era exactamente eso lo que estaba haciendo Evo Morales, era contar una mentira acá en su país. Una mentira que insultaba a nosotros los bolivianos democráticos que habíamos defendido con estrategias no violentas la legalidad, la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia. Entonces, cuando se comunica conmigo un miembro del grupo del Congreso Nacional Ciudadano y me dice si yo quería venir acá, no lo dudé por un segundo, ¿no? Porque pese a que anteriormente yo era una gran crítica al nacionalismo, lo sigo siendo, desde el momento que luchábamos como país para vencer las difíciles tareas que nos habían puesto en nuestro camino, yo sentí muchísimo más amor por Bolivia y me sentí muy orgullosa de pertenecer al pueblo boliviano. Entonces, primeramente les voy a decir que todos los países de Latinoamérica y en el mundo entero que han sufrido lo que sufrió Bolivia, o que sufren lo que sufrió Bolivia, los vamos a comparar en este caso con un paciente con cáncer. ¿Ya? Yo sé que es una comparación muy terrible, pero yo les voy a explicar por qué. Si nosotros vemos a Bolivia, a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, en su momento a Ecuador, en su momento a Alemania, en su momento a Italia, Corea del Norte, los vemos como pacientes con cáncer. Hay algunos de estos pacientes que tienen un cáncer pues comenzando y otros cáncer en estado terminal. Cuando una persona tiene los primeros síntomas del cáncer, de cualquier tipo de cáncer, tras que se siente mal, va al médico porque no ve que algo no está bien y el médico le dice: no te preocupes, te vamos a hacer un tratamiento, tu cáncer apenas está comenzando. Versus otra persona que es dejada con su salud y que va cuando ya realmente es insostenible el tema de salud y el médico le dice: ¿sabes qué? Lamentablemente tenemos un cáncer muy avanzado, puede ser que sea terminal. Lo mismo pasa con los países que entran o que pasan de ser un país con un sistema democrático a un país con sistema cerrado, a un país con sistema totalitario, a un país con sistema dictatorial. Mientras más rápido los ciudadanos responsables se den cuenta de los síntomas que están sufriendo, que lo van a llevar a tener un sistema dictatorial, más fácil va a ser sanar a su país. Entonces, gracias a que en Bolivia tuvimos a ciudadanos muy responsables, tuvimos a ciudadanos que hicieron el labor que naturalmente le corresponde al Estado, pudimos sacar a un dictador. Y ahora que ya ha pasado el tiempo, yo me pregunto cómo fue que sube este dictador al poder. Déjenme decirles que la primera vez que yo escuché el nombre Evo Morales Ayma, yo tenía 12 años y fue en el año 2002, cuando yo vivía en otra ciudad de Bolivia, que no es la que nací, y no había carne en los supermercados. Entonces yo le digo a mi mamá: mamita, ¿por qué no hay carne? Y me dice: por los bloqueos. No sé si ustedes acá en México alguna vez han sufrido el tema de que algún sector de la población bloquea las carreteras principales y evita la libre locomoción o que se traslada el alimento de un punto a otro, ¿no? Bueno, eso en mi país, como es muy chiquitito, es común y no tenemos tantas carreteras como tienen otros países. Entonces era una medida de presión de varios sectores sociales en algún tiempo. Entonces me dice: es que hay bloqueo. Y yo: mamá, ¿quién bloquea? Perdón. Un señor
llama... Voy a morir. Ay, mil disculpas que estoy enferma de hace unos 3 días. Ella me dice, un señor que se llama Evo Morales. Bueno, resulta que yo no vuelvo a escuchar más, no vuelvo a escuchar más el nombre hasta 2 años después, en el año 2005, yo ya tenía 15 años, donde este hombre que había bloqueado, ¿no? Que yo sabía de él porque era una persona que evitaba que ingrese el alimento a ciertas ciudades, es elegido presidente del Estado Plurinacional, en ese entonces República, con una votación del 54% del padrón electoral. O sea, el presidente con mayor votación en la historia del país desde la recuperación de la democracia, en realidad en toda la historia del país. Entonces, una cosa que yo me pregunto ahora, que tengo 29 años, bueno, me lo voy preguntando desde que ya tengo una vida política un poco más consciente, ¿cómo fue que este hombre que dictaba el ingreso de alimentos a varias ciudades es elegido presidente? Perdón. ¿Cómo puede ser que este hombre, que había sido anteriormente diputado, pero había sido votado de la Cámara de Senadores y Diputados por ser autor intelectual de la muerte de 7 personas en una ciudad de Sacaba, haya sido elegido presidente? ¿Cómo puede ser que este hombre, que fue obligado a reconocer a su única hija mujer, que se llama Evalín Morales, la gente haya olvidado todo esto y haya sido elegido presidente? Y la respuesta es simple, mexicano. Cuando nosotros sufrimos varios gobiernos ineptos o corruptos o no tan eficaces, siempre va a pasar una factura social, va a aparecer el antisistema, el antipolíticos tradicionales, con un discurso muy populista y va a ganar las elecciones. ¿Qué es lo que pasó con Evo Morales? ¿Qué es lo que pasó en su momento con Hugo Chávez, con Donald Trump? Y no puedo dar más ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos 6 síntomas que nos hacen dar cuenta que hay una repetición de, digamos, los comportamientos en los países que sufren sistemas autoritarios? Antes de seguir, quiero decirle que no porque yo tenga el micrófono y ustedes hayan venido a escucharme a mí, significa que yo les esté diciendo la verdad. No porque yo estoy acá delante de ustedes significa que no les estoy mintiendo o que no quiero manipularlos de alguna manera para que piensen como yo. ¿Y por qué les digo esto? Porque un ciudadano responsable siempre va a dudar de quien ve en la tele, de quien está en el podio, de quien escucha en la radio, de quien entrega los informes, de quien hace el mañanero para decir cómo está en el país. Eso es lo que hace un ciudadano responsable. No cree a quien grita más. Entonces, quizás hace 15 años era muy difícil para un ciudadano decir, el presidente está mintiendo porque lo encontré, ¿no? Ahora no, porque tenemos esto y existe Google y hay muchas maneras de averiguar si nos están diciendo o no la verdad. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que duden siempre de absolutamente todo, sean inquisidores, sean interpeladores con el poder. Bueno, vamos a los 6 síntomas. El primer síntoma, ¿me avisan cuando sean las 45? El primer síntoma, y el más común, y el que se da incluso en los gobiernos populistas que no llegan a ser dictatoriales, es la excesiva difusión de la imagen del caudillo. La excesiva difusión de la imagen del caudillo. Como todo dictador comienza como un caudillo, como un líder indiscutible, tiene que utilizar un aparato comunicacional enorme para estar continuamente comunicando lo bien que está el gobierno, los planes del gobierno, cómo está el caudillo salvando el país. Entonces, ¿alguien conoce acá Bolivia? No. Nadie, señora. Bueno, resulta que en mi país, en los últimos 3 años, y no me crean, búsquenlo, el ministerio, uno de los ministerios que para ustedes es secretaría, que más
un punto de gastar 5 millones de bolivianos al día, que es aproximadamente $850.000 al día en comunicación. Entonces, ¿por qué es necesario que el caudillo esté comunicando continuamente su imagen? Por un lado, a los que son sus adeptos, ¿no?, les hace sentir esa relación de padre-hijo, de que te estoy cuidando, estoy haciendo esto por vos. Y a su oposición hace que haya un cierto sentimiento de observación, de que te estoy mirando, pese a que no te gusto, estoy haciendo esto. En mi país llegamos al punto de que si vos te subías a una aerolínea de avión, a una aerolínea, no es que vos te sentás y esperás un ratito y te traen unos maní o una galletita. El maní, la bolsa de maní tenía la cara de Evo, la galletita tenía la cara de Evo. Ibas al baño, te sentabas y estaba Evo delante. Vos caminabas por las calles y esta cancha fue realizada por el señor Evo Morales Manuela. Entonces, esa excesiva difusión es algo que se ve en todos los gobiernos que van camino a ser un gobierno totalitario. Lo podemos ver con Venezuela, lo podemos ver con Cuba, lo podemos ver muy bien en la Unión Soviética de Joseph Stalin, donde las colchas que entregaban a los militares tenían la cara de Joseph bordada, y con Hitler y su maestro comunicacional, el señor Goebbels, ¿no? Entonces, lo que nos lleva al segundo síntoma, y esto es muy común especialmente en los países populistas de Latinoamérica, que es la cooptación de los medios de prensa independientes. Ahora, acuérdense que como estamos en el siglo XXI y no vivimos en Cuba, es necesario que el caudillo, que el dictador, mimetice su régimen autoritario. Y en mi país es algo que Evo Morales hizo a la perfección, no tanto así Maduro, no tanto así Cuba, no tanto así Daniel Ortega de Nicaragua. Como estamos en el siglo XXI, no es correcto, no se vería bien que un dictador mande a policías y mande a militares pues a entrarse a medios de prensa, sino realiza esta cooptación de otra manera, como por ejemplo mediante testaferros, que acá también he escuchado que se usan, por ejemplo mediante el miedo, causando que los periodistas se autocensuren. Como somos un país en Bolivia que tiene tendencia a parir caudillos, es muy probable que el presidente en algún momento diga, no, esta periodista es de la derecha neoliberal y por eso todo el tiempo causa autocensura. Incluso mediante la extorsión de impuestos. Es muy común, no se olviden que los canales son pues al final empresas que tienen que ganar dinero y pueden llegar a ser extorsionados por impuestos. El tercer signo es muy simple, que es la creación del enemigo imaginario. ¿Saben a lo que me refiero con esto? Bueno, es algo que se da en absolutamente todos los regímenes autoritarios, y yo les puedo decir todos, que los he estudiado casi todos, si no por decir todos. En Bolivia, el enemigo imaginario era la derecha neoliberal. Es necesario que el gobierno cree un enemigo imaginario, número uno, porque polariza a la población, sus adeptos son considerados, digamos de otra manera, y la oposición es la representación de la derecha neoliberal, al menos era así en mi país. ¿Y por qué necesita tener un enemigo imaginario? Ya lo dije, por polarizar, número uno, y por que siempre hay incautos dentro de los adeptos, también dentro de los opositores, por supuesto. Entonces lo que llegó a hacer mi expresidente en algún momento fue decirle a las zonas más golpeadas económicamente, hey, si yo me voy y vuelve la derecha neoliberal, esta cancha que yo les estoy entregando se la van a quitar. Literalmente, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el sol se iba a esconder y la luna se iba a escapar. Y esto no es un chiste, el video de YouTube dijo exactas palabras. El sol, si Evo se va, el sol se va a esconder y la luna se va a escapar. Entonces, la creación del enemigo imaginario. El cuarto signo es el
gobierno interminable. El plan de gobierno que, ojo, también puede ser cumplido únicamente por el caudillo. El plan de gobierno en mi país se llamaba el proceso de cambio, y el que era parte de la presidenta, como ya les dije, que era un caudillo, se llamaba Evo Cumple, ¿no? Entonces, el plan de gobierno interminable no solamente es un discurso absoluta y completamente populista, sino también, como solo el caudillo lo puede cumplir, se necesita un largo proceso para que se cumpla. Por eso Evo pedía una gestión más, un mes más, un poco más de su confianza. Ya vamos a llegar a tener salud universal, vamos a ser el próximo Dubái, ¿no? El plan de gobierno interminable también se aplicó en otros países. ¿Alguien conoce un poco de la Revolución Cubana? ¿Cuántos años van? 60. Y no termina. Y ahora Díaz-Canel dice: necesitamos un poco más de oportunidad para seguir con la revolución. Después de 60 años. Y como solo puede cumplirlo el caudillo, que en su momento era Fidel Castro, anula la oportunidad de alternancia. Ya vemos que Fidel murió en el poder. Chávez también, a Evo lo sacamos a patadas, a Hitler, bueno, ni que se diga, se tuvo que volar la cabeza. Y es así como pasa, y en el momento que dicen, ¿por qué no uno de tu propio partido sigue con este plan de gobierno terminable? No, es que solo yo lo puedo hacer, nadie más está listo. Entonces la gente se lo llega a creer. Entonces tenemos la excesiva difusión de la imagen del caudillo. Tenemos la cooptación de los medios de prensa. El enemigo imaginario, que el enemigo imaginario existe, no, eso es necesario. O sea, la derecha, acá he escuchado los fifís, los chairos, ¿no? Entonces existe, para Hitler los judíos eran el origen del mal, ¿no? Entonces tenemos la creación del enemigo imaginario, el plan de gobierno interminable. Y el quinto, el penúltimo y uno de los más peligrosos, porque se necesita para concretarse un gobierno totalitario, un gobierno dictador, es la anulación de la independencia de los distintos poderes del Estado. Ahora, acá ustedes tienen 3, en mi país tenemos 4, que es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y el cuarto que creó Evo Morales, que es el poder electoral, que es quien realiza las elecciones y quien cuenta, pues, los votos, ¿no? La independencia de poderes es necesaria para contrarrestar el poder del Ejecutivo. Aquí en Latinoamérica, a excepción de Chile, todos nuestros países, y me refiero a todos nuestros países, tienen un sistema presidencialista. O sea, el poder que tiene el Ejecutivo tiende a ser más grande que los otros poderes. Entonces, cuando el presidente no llega a tener el poder total, realiza ciertos cambios y modificaciones en la ley para ir interviniendo en los otros poderes, ya sea cambios en la Constitución, cambios abusivos en las distintas leyes del Estado, o inclusive desprestigiando a los actuales miembros de los distintos poderes del Estado. ¿Y por qué es importantísimo para el caudillo tener todos los poderes del Estado? Porque así se concreta la dictadura, se concreta el poder absoluto que corrompe absolutamente. El sexto síntoma, y el más, diría yo, letal, el que cuando llega a los países no hay vuelta atrás, es por supuesto la persecución judicial de la oposición. En el momento que el dictador, que el caudillo, llega a penetrar al sistema penal y judicial, al sistema judicial, digámoslo así, es el momento que se anula la oposición. ¿Alguien acá es abogado? Ya, doctora. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que en México puede estar una persona detenida sin sentencia, digamos, detenida preventivamente? Supuestamente, 72 horas. 72 horas, exactamente.
Varía distinto a los países, algunos países, el máximo son 2 años. Yo he investigado esto, ¿no? En mi país, los presos políticos de Evo Morales salieron después de 11 años, hace unos 13 días más o menos. Después de 11 años. La persecución política llegó a ser tal que en el momento tenemos más de 1000 exiliados y tuvimos detenidos durante 11 años, gente sin sentencia, detenidos preventivamente en distintas cárceles de Bolivia. Y no me crean, búsquenlo, son gente que perdieron su salud, mucha gente perdió la vida porque las cárceles en mi país son cárceles de países tercer mundo, pues, ¿no? Smoko Matkovic, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Alejandro Brun, Alejandro Melgar, Leopoldo Fernández, son algunos de los nombres que les puedo dar para que ustedes investiguen y vean la magnitud de lo que les estoy contando. ¿A ustedes alguna vez escucharon que la crisis en mi país estaba grande? ¿Alguno de ustedes realmente conocía lo que pasaba en Bolivia? Pero sí conocían lo de Venezuela. Habían escuchado. ¿Y lo de Cuba? ¿Y de Nicaragua? Bueno, cuando yo doy esta charla en otros países, a mí no me dejo de sorprender realmente que la gente haya desconocido durante tanto tiempo el sufrimiento boliviano. Quizás porque yo lo viví en carne propia, claro, muy de cerca, obviamente, pero es algo que no me deja de llamar la atención el excelente aparato comunicacional que tenía Evo Morales, que se presentaba a sí mismo como el indigenista, ambientalista, protector del medio ambiente y de los derechos humanos de los más humildes. Entonces, imagínense lo que puede hacer un tipo que sabe comunicar, ¿no? Cuando Evo Morales sube al poder, el 2005, es posesionado en enero del 2006. Inmediatamente comenzamos a ver signos, bueno, ahora ya no sé, porque entonces yo tenía 15 años, que revelaban lo que iba a pasar más adelante. Él asume en el 2006 y lo primero que hace como presidente elegido democráticamente, dice: voy a cambiar la constitución política del Estado porque esta constitución es de los gobiernos neoliberales. Entonces, hacemos una elección a nivel nacional que costó sangre, búsquenlo, se llama la calancha, pero la constitución es cambiada. Hicimos un referéndum. ¿Saben lo que es referéndum? Bueno, es una votación donde los ciudadanos van y eligen acerca de un tema. Este tema era el cambio total de nuestra constitución política del Estado, que no, doctora, es la Carta Magna, no es la ley principal en absolutamente todos los países la tienen. Entonces, fuimos a votar y efectivamente este gobierno populista ganó y la constitución se modificó en su totalidad. Ya, acuérdense de esto porque es importante en la historia. La constitución se modificó y la nueva constitución tenía en su artículo 168 lo siguiente: el presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional pueden ser elegidos por una sola vez de manera continua. Entonces pasa esto terrible, la constitución se cambia, tiempito después pasa el famoso caso de terrorismo. ¿Ustedes escucharon del caso de terrorismo de Bolivia? Bueno, el caso de terrorismo fue el más grande catalizador de la persecución de la oposición, donde en abril del año 2009 acribillan a 4 extranjeros en el Hotel Las Américas, ubicado en Santa Cruz, alegando que ellos trataron de hacer un magnicidio. ¿Saben lo que es magnicidio? Que querían matar al presidente. Se entraron al hotel, los acribillaron, sacaron sus cuerpos en bolsas negras. No me crean, búsquenlo, caso Hotel Las Américas. En todo esto, lo que yo les estoy contando, Evo Morales ese día de los asesinatos se encontraba al lado de Hugo Chávez en Caracas, contando que habían tratado de matarlo. Entonces parece que él pensaba que lo iban a matar así con la mente, ¿no? Aunque suena
estando en Caracas en el momento que estas personas fueron acribilladas. Entonces, cosas así vimos terribles. Quiero mostrarles un poco porque cuando yo hablo con extranjeros que por suerte tengo acceso a organismos internacionales y a medios de prensa internacionales, ahora ya que soy relativamente conocida, yo les digo, oye, ¿no sabían que pasó esto en mi país? No. ¿Y no sabían que pasó esto en mi país? No. Una de las cosas más terribles que hizo Evo Morales fue la represión a los discapacitados. No puedo creer. Venga la gente en silla de ruedas. ¿Esto les parece a ustedes, mexicanos, como algo que haya tenido que saber la comunidad internacional? Esta fue la mayor represión a los discapacitados, que pedían un bono de 500 bolivianos, que son alrededor de $70, y la comunidad internacional cayó absolutamente. Ahora, si pasa algo en Venezuela, yo me entero después de 5 minutos, ¿no? Pero todas estas cosas fueron absolutamente anuladas comunicacionalmente, y por eso insisto que el tema comunicacional es muy importante para los gobiernos totalitarios. Esto no salió, no llegó a México, no llegó a Argentina, no llegó a Chile. Cuando yo lo muestro ahora en mi Twitter, la gente me dice, no, eso lo hizo el nuevo gobierno. No, esto es del año 2011, les digo yo. Entonces, la Constitución nueva se cambia, ¿no? Volvamos al año 2009 y tenemos las nuevas elecciones en el año 2010. Los presidentes en mi país duran 4 años. En el año 2010, obviamente, ya con la Constitución cambiada, vuelve pues a ganar. Ya había pasado lo de el Hotel Las Américas, y había pasado esta situación. Esto se conoce ahora como la represión a los indígenas del Tignis. ¿Saben por qué les muestro esto? Porque yo quiero mostrarles la incoherencia de los discursos que manejan estos regímenes. Por un lado tenemos a este defensor de los derechos humanos, de los movimientos indígenas, de los grupos más golpeados, y por otro lado tenemos al mismo hombre que reprime a los indígenas del Tignis, que eran los indígenas del Parque Siboro Secure, que querían evitar que una carretera atraviese una área protegida. Entonces ahí tenemos cierta incoherencia. Sigamos. Evo gana por segunda vez y es elegido, ¿no? Ya va por su segundo mandato. Ya habían pasado estas barbaridades del Hotel Las Américas, de los discapacitados, del Tignis, de la Calancha. Ya había modificado la Constitución, pero los bolivianos decíamos, bueno, la ley dice que esta es su último mandato. Les voy a pedir, por favor, que pongan en silencio sus celulares ya, por favor. Porfis. Entonces, nosotros los bolivianos dijimos, es solamente un mandato más, son solamente 4 años más. Que siga, y que termine su mandato y luego se retire. Entonces, cuando estaba por terminar su segundo mandato,
escuchen esto es espectacular, da para película. Estaba por terminar su segundo mandato, ya se estaba viendo quiénes iban a ser los nuevos candidatos. ¿Y se acuerdan que le dije de la importancia de la independencia de los órganos del Estado? Pues uno de los órganos del Estado dice, no, él puede ser candidato una vez más. No, la gente, no. Acá su constitución, que ustedes hicieron, dice en el artículo 168 que solo puede ser presidente por 2 veces. Los otros, no. Lo que pasa es que el primer mandato no cuenta porque era anterior constitución. Y si hicimos una nueva constitución, esta es otra Bolivia. Hay una refundación del Estado. La anterior era República de Bolivia y esta se llama Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Me entienden? Imagínense, a mí me da vergüenza contar esto porque yo ya era grande en ese entonces. Yo tenía 24 años. En ese momento nosotros debimos haber salido a las calles, colgarnos de los puentes, hacer escándalo, paro cívico, huelga de hambre, todo. Porque ese tercer mandato ya era ilegal. Pero, por un lado, nosotros los ciudadanos cómplices y la oposición cogobernando con el dictador, nos quedamos callados y dijimos, ¿qué tan malo puede ser 4 años más? ¿Qué puede pasar en 4 años? 4 años no es nada. Pasan las terceras elecciones y Evo gana, y esta vez con los 2/3 de la Asamblea Legislativa. O sea, tenía la mayoría de senadores y diputados. Dijimos 4 años más, ¿qué es lo que puede pasar? El mes de diciembre del 2015, mes de noviembre, perdón, del 2015, ya les estoy hablando hace 4 años atrás, ya estábamos en su tercer mandato, un año de su tercer mandato, y él dice lo siguiente, no me crean, búsquenlo. Quiero ver si todavía el pueblo me ama. Literal, o sea, da chiste, pero esas fueron sus palabras, lo dijo en una entrevista con una periodista que se llama Jimena Antelo. Quiero ver si todavía el pueblo me ama, así que voy a hacer otro referéndum constitucional, un segundo, para modificar ese artículo, el 168 que les comenté, que dice que solamente puede ser reelecto por una sola vez de manera consecutiva. Vamos a hacer un referéndum para modificarlo. Y la fecha de ese referéndum va a ser el 21 de febrero del 2016. Cuando los jóvenes y las mujeres, tengo que decirlo, jóvenes jovencitos, y las mujeres nos enteramos de esta modificación, nosotros dijimos, no, esto es demasiado. Entonces nacieron las plataformas ciudadanas, una de ellas Me Comprometo con Bolivia se llamaba, muy conocida, y así sin dinero, solamente con convicción, hicimos una campaña por el no. Ahorita les voy a explicar por qué por el no. Y por el otro lado, todo el Estado, con todo su aparato comunicacional, con ingresos infinitos para realizar campaña y estructura partidaria, hicieron campaña por el sí. ¿Y por qué? Era la campaña del no contra el sí. Literalmente era, Bolivia dijo no a nuestra campaña. Y el de ellos sí al proceso de cambio. Entonces, resulta que el 21 de febrero del 2016, el día que se realizó el referéndum, si uno leía la papeleta, ¿no?, la que te entregan, porque en Bolivia no tenemos esa votación electrónica, tenés que ir a votar. La papeleta decía, ¿está usted de acuerdo con la modificación del artículo 168 que permite al presidente y al vicepresidente del Estado Plurinacional ser reelecto por una sola vez de manera consecutiva para que sea modificado, para que estos funcionarios sean elegidos de manera indefinida? O sea, iban a pasar de ser presidentes a monarcas, pues no. Entonces asistimos a las urnas masivamente a votar. En mi país votar es obligatorio. Hicimos control electoral, después de hacer campaña y hacernos polera, ¿no?, y logos, y Bolivia dijo no aquí y allá, chicos desde 15 hasta 30 años, yo en ese entonces tenía 26, y a las 8 de la noche tenemos los resultados en boca de urna. ¿Cuál creen que fue el resultado? No, sí. ¿Qué? No, sí. Había ganado el no. La modificación de la Constitución no iba
Minutos más tarde vemos a Evo Morales con una cara de perrito, no golpeado, y este video existe. Respetamos la decisión del pueblo. Y está el video, ese video es espectacular, así con su cara de que primera vez que perdía, pues el hombre, ¿no? El hombre ganaba. Respetamos la decisión del pueblo, vamos a respetar y me voy a ir a mi casa cuando termine el tercer mandato. No, pues, nos fuimos todingos a celebrar ese día, ¿no? Yo tenía 26 años, entonces soy medio joven, pero también antiguista, entonces había mucha gente que se iba a rezar, mucha gente que se iba a tomar cerveza, entonces yo era como que rezo cerveza. En fin, una situación de festejo. Había ganado el pueblo, pero les digo, esta era la verdadera victoria del pueblo porque no habían participado los partidos políticos, porque no había pues candidatos, ¿no? Entonces era el pueblo contra el gobierno y habíamos ganado. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya estuvo, Evo se va, 2019, acá no pasa nada. Felices, ¿no? 18 meses después, el 28 de noviembre del 2017, por eso vuelvo a hacer una repetición en la importancia de la independencia de los órganos del Estado. A las 5:30 yo estaba en mi oficina y el celular, cuando miro, y no yo, no, toda Bolivia, uno de los órganos independientes del Estado, lo que vendría a ser para ustedes, digamos, la Corte Suprema de Justicia, la que emite sentencias constitucionales, había emitido la terrible sentencia 84/2017 que indicaba que la reelección era un derecho humano y que Evo Morales podía ser reelecto de manera indefinida. Comienza en ese momento la lucha boliviana por el 21F, así le llamamos nosotros. Yo les quiero mostrar un video mío ese día. Este es el 28 de noviembre del 2017. Yo soy la de él. ¿Escucharon lo que decían los chicos? Mi voto se respeta acá. Lo que sigue. Lo que ven en este video son puros chicos menores de 30 años en las calles. ¿Por qué les muestro esto? Porque yo les quiero decir que una lucha sin mujeres y sin jóvenes es una lucha perdida. Al hombre mayor, que es totalmente válido que salga a las calles, antes de arriesgar su vida va a pensar en su esposa, en sus hijos, en su casa, en la hipoteca, en el trabajo, que está muy bien. Entonces cuando sale el joven a la calle, el joven no piensa en absolutamente nada. ¿No? Ya le aprieta el cuerpo ya, quiere hacer más. Entonces, para nosotros las jóvenes no hay vuelta atrás en un país. Esto pasa el 28 de noviembre. En todo esto, nosotros realizamos huelgas de hambre. Yo no, obviamente. Era lo único que no podía hacer. Estoy incapacitada físicamente para las huelgas de hambre. Pero sí mandamos cartas a organismos internacionales, yo tomé instituciones. No me crean, búsquenlo. Eso sí, cuando busquen a Alejandra Serrate en Google, creen la mitad, porque la otra mitad la inventó el gobierno. Entonces, tomamos instituciones, hubo gente que hizo huelga de hambre, acudimos muchísimo a organismos internacionales, hicimos marchas de 50.000, de 75.000, de 100.000, de 750.000 personas. Hicimos paros cívicos de un día, después pasaban otros 4 meses, otro paro cívico y así sucesivamente. Pero estábamos luchando contra un enemigo muchísimo más grande. Así que llega el 20 de octubre pasado, les estoy hablando hace 2 meses, y Evo Morales tenía su pinche cara en la papeleta. Entonces, con todo lo que habíamos hecho, pero yo digo todo porque yo soy casada hace 5 años y yo no tuve hijos estos últimos
últimos 2 años, aunque suene terrible, yo no tuve hijos por Evo. Porque la situación en mi país no se prestaba para que uno deje su vida así y se haga la loca con la situación del país. Entonces, llega el 20 de octubre y nosotros, los bolivianos, una vez más pensando, creyendo en la ley, dijimos, vamos a hacer campaña por el voto útil. ¿Saben lo que es el voto útil? Bueno, nosotros dijimos, vamos a votar todos por este señor, el señor Carlos Mesa, para no dividir el voto y que no gane Evo Morales, ¿no? Pensando que el órgano electoral... O sea, imagínense cuántas veces pensamos, ya van a decir, ay, estos bolivianos son medio burros. Pero sí, la situación era esa. Entonces, el 20 de octubre fuimos a votar. Acuérdense que les dije que en mi país es obligatorio votar. Y hice control electoral, porque es una responsabilidad ciudadana hacer control electoral. Y la tendencia era irreversible. Carlos Mesa estaba ganando las elecciones. Y quiero decir esto también, a mí Carlos Mesa no me gustaba para nada, pero era una solución a la salida de la dictadura, por lo menos en nuestros ojos. Entonces, había un margen cómodo de distancia entre Carlos Mesa y Evo Morales, y a las 10 de la noche se cae el sistema. Escuchen esto. Yo les quiero decir una cosa antes de seguir. Yo no puedo opinar cosas de México. ¿Por qué no hablas de México, perdón? No puedo hablar nada de México. Pero como me nombraron moderador, tal vez algunas personas llegaron tarde, se dijo claramente, y lo vuelvo a explicar con mucho gusto, no puede hablar absolutamente nada de México por una simple y sencilla razón. Porque se puede aplicar el artículo 33 de la Constitución y no volveríamos a ver entonces nunca a Alejandra. Entonces pedimos su comprensión, pero todo lo que está diciendo, pues nada más interpretar. Ahora les voy a decir una cosa. Es que también, bueno, para los que llegan un poquito tarde, ya viene un tiempo de preguntas después, ¿ya? Viene un tiempo de preguntas y respuestas en donde también vamos a respetar esa parte para no tocar la cuestión del gobierno de México por cuidar a Alejandra. Y les voy a decir por qué es esta situación, porque el primer día que yo llegué, yo tengo una cantidad, digamos, una buena cantidad de seguidores en redes sociales, porque usamos muchísimo más las redes sociales para sacar a Evo, para que caiga la dictadura. Entonces yo inocentemente me olvido que ustedes son un país de 143 millones de habitantes y tuiteo el primer día que me habían censurado una de las charlas, ¿no? Yo pensando en mi Bolivia de 11 millones de habitantes. Resulta que, no sé qué hice, creo que fui a comer un taco, no sé qué. Vuelvo y el tweet tenía, o sea, a las horas, 15.000 retweets. 2 días después tenía 40.000 retweets. Y, o sea, lo retuiteó hasta gente del PAN, los panistas, y hasta uno muy famoso que se llama Chumel Torres. Y la cantidad de amenazas que me llegaron y de todo fue, pues no, yo dije, no. Entonces, voy a evitar hablar. Yo solamente quería hacer esa aclaración. Entonces, resulta que, bueno, se corta el control, el conteo, durante 22 horas. Cuando vuelve el conteo, no, pues ya Evo era ganador. Evo había ganado las elecciones. Ese día, al otro día, 21 de octubre, unas 15.000 personas vamos donde estaba el control electoral. Pasan las horas, son 50.000 en Ciudad Santa Cruz. En otra ciudad, en Potosí, encuentran material electoral en una casa, escondido. Luego éramos 75.000 personas, después 100.000, y el tercer día se decreta paro cívico nacional en Santa Cruz. Potosí ya había parado 3 días antes. Comienza el paro cívico. Entonces yo les quiero explicar qué es el paro cívico para nosotros los bolivianos.
En el paro cívico se detienen absolutamente todas las actividades comerciales. Les estoy diciendo que desde el empresario con 700 empleados, dueño de una metalúrgica, hasta la señora de la esquina de tu casa que hace pancito, ¿no? Que vende pan. Es un paro total económico. Y mucha gente acá en México me dice, Alejandra, pero no tenían miedo de que parar un mes, perder su trabajo, perder dinero. Yo les contesto, yo tenía miedo de perder mi libertad. Entonces el tema económico para mí no valía nada. Mucha gente me dice, Alejandra, ¿no tenías miedo de perder tu trabajo? Yo les digo, tenía miedo de perder la vida, digamos, no tenía miedo de que otra gente pierda la vida. Es que lo que ustedes tienen que entender, mexicanos, es que la situación en Bolivia, por más que ustedes no la hayan conocido, era insostenible. Éramos una mini Venezuela, teniendo interferencia totalmente de Cuba y de Maduro y de Putin continuamente. La situación para nosotros no daba más. Ahora, el paro cívico, por un lado, es la afectación a las actividades económicas. Por otro lado, los ciudadanos de las ciudades donde hay paro cívico, que en este caso fue en toda Bolivia, también se ven afectados. ¿Por qué? Porque afectamos la libre locomoción de todos los ciudadanos. Porque en el paro cívico está terminantemente prohibido el uso de vehículos y de motos. Entonces los ciudadanos, por ejemplo, que vivan lejos de su mamá, el señor que viva lejos de su hijo, el hijo no puede ir a visitarlo, la gente enferma no puede hacer su diálisis, su quimioterapia, no puede ir a salir a pasear, por ejemplo, ¿no? Entonces sí son varios sacrificios que se tienen que hacer. No abren los restaurantes, no abren los bancos, no abre nada. El paro cívico es como de un paro, como que la ciudad se quisieran entrar los zombies y la gente se esconda así. Dormimos en las calles para mantener el paro, el bloqueo. En las zonas alejadas los campesinos bloquean las carreteras y eso es muy complicado hacerlo. Los camiones no pueden transportar nada de un lado a otro. Entonces el paro cívico es una medida bastante dura, o sea, es pacífica, pero es bastante dura. Cuando los bolivianos nos cansábamos o sentíamos que ya no podíamos más, el gobierno de Evo Morales nos lanzaba un leñazo, o sea, aumentaba leña al fuego, ¿cierto? Entonces, nos cansábamos y todo, pero pasaba algo que nos hacía seguir. Una de estas cosas que pasó fue cuando la policía empezó a desconocer al gobierno. Y acá tengo una cosa que les quiero mostrar. El paro cívico en la ciudad de Sucre, unos jovencitos que ven ahí se querían entrar a una institución pública y por supuesto vandalizarla, y la policía les dice, por favor, queremos paz. La policía boliviana no va a defender la ilegalidad. Esta fue la primera policía, esta policía mujer que ven acá, la primera policía que dijo, yo no voy a reconocer el fraude de Evo Morales. Cuando vemos esos videos en toda Bolivia, digamos que pasa a las 8, ya a las 8:05 estaban todos los celulares de todos los bolivianos, yo lloré de felicidad. Porque era la primera vez en 13 años que veía a una policía desconociendo y diciéndole al dictador, no voy a reprimir a mi pueblo. Otro de los videos más impresionantes que hay es el de un policía en La Paz que llega a levantar bloqueo, no, porque acuérdense que dormíamos en las calles, se saca el casco porque la que bloqueaba era su hija. Entonces, este tipo de cosas pasan, la policía dice, no vamos a salir a reprimir, pero continuaban estando al mando del dictador. Cuando ya íbamos tercer al cuarto día de paro cívico, sale Evo Morales en la tele diciendo, no hubo fraude.
voy a llamar a la OEA, ¿conocen, no? La Organización de Estados Americanos, para que realice una auditoría al resultado y me voy a someter al resultado de la OEA. Cuando él dice eso, todos los bolivianos gritamos, no le creíamos pues nada a la OEA. ¿Se acuerdan que les estábamos pidiendo desde hace 10 años, oye, hey, vengan a salvarnos? Y entonces ese fue otro leñazo terrible. Llama a la OEA y la OEA llega a Bolivia. En todo esto, nosotros seguíamos en paro cívico y una de las ciudades más golpeadas en Bolivia era la ciudad de Cochabamba. Como Evo no tenía control sobre la policía y los militares se habían acuartelado, o sea, no querían salir, Evo Morales acomodó a los famosos movimientos sociales, a los famosos cocaleros, para que salgan con dinamitas caseras a levantar bloqueo. Y en todo esto, como son gente inexperimentada, una de las personas, o muchas de las personas, se realizó autoheridas. Yo les quiero preguntar, ¿este video no llegó a México? Este video, yo tengo unos 40 más, pero yo les estoy mostrando lo que yo tengo el dato, qué días se filmaron, quiénes lo filmaron, el lugar donde se filmaron, quién es esa persona. Cuando se habla con esta persona que se vuela para siempre, no te crece de nuevo en las dos manos, él dice, me pagaron 100 bolivianos para que yo vaya a levantar paro cívico. 100 bolivianos son $12. Miren el estado de shock en el que se encuentra el hombre. Ese hombre hicimos una colecta para ayudarle porque pese a que él quería causar daño con las bombas, hay que entender la pobreza de donde vienen y que quizás para ellos lo que estaban haciendo era por honor, por defender a su pueblo. Ellos sentían que era algo así, ¿no? Entonces, la verdad que lo que hizo Evo Morales en estos 21 días de paro cívico era terrible. Justamente cuando nosotros nos estábamos cansando, en mi ciudad, a 15 minutos de mi ciudad, son asesinados Marcelo y Mario con proyectiles de fuego por la espalda. Mueren 2 personas, a lo último murieron 5 personas en estos 21 días. Entonces, cuando mueren personas por defender algo que uno cree, ya no había vuelta atrás para los bolivianos. Nosotros íbamos a seguir con el paro cívico días y semanas hasta que Evo Morales se vaya. Otro de los leñazos que tuvimos fue cuando Evo Morales, el presidente del Estado, de manera pública anuncia que va a cometer un crimen lesa humanidad cercando una ciudad de Bolivia, cercando ciudades de Bolivia para evitar que ingresen. Él dice, vamos a acompañar con cerco a las ciudades a ver si aguantan. Cercos en Bolivia son bloqueos que vos realizás para evitar el ingreso de alimentos. Y es por este video que la Haya, el día de hoy, acaba de aceptar una denuncia penal en contra de Evo Morales. Gracias a ese video. Entonces nosotros seguíamos en el paro cívico y el 10 de noviembre, a las 4:50 de la mañana, tuvimos el último leñazo. ¿Se acuerdan que les dije que la OEA había ido a Bolivia
y que nosotros no queríamos que vaya. Ese día, a las 4:50, el 10 de noviembre, sale el informe preliminar de la OEA. Lo leo el informe y veo, me voy a las partes de conclusión y veo que dice lo siguiente. El análisis de las elecciones en Bolivia arrojan que hubieron irregularidades desde indicativas hasta muy graves. Entonces, mexicanos, acá los abogados presentes, para que un organismo internacional, diplomático, jurídico, use el adjetivo calificativo muy grave, es que el fraude había sido grotesco. El fraude había venido en 4 etapas. Informático, porque incluso hicieron otro servidor ajeno al órgano electoral donde computaban los datos. Informático en la custodia del material electoral, en la parte anterior a las elecciones con relleno previo de actas y en la parte posterior con la quema de las mismas. Entonces, cuando yo recibo este resultado, obviamente me alegré porque por fin un organismo internacional había dicho que los bolivianos teníamos la razón y no así Evo Morales. Pero lo primero que me puse a pensar es que Evo Morales había sido capaz de asesinar a 5 personas por defender una mentira. Entonces, mexicanos, yo que soy activista y soy rebelde, yo sé que soy rebelde, irreverente y todo lo que quieran, todo lo que han dicho o no han dicho, yo me puedo imaginar que una persona sea capaz de matar, por ejemplo, por abolir la esclavitud. Yo puedo imaginarme que una persona sea capaz de matar por la independencia de un país, no por una guerra. Yo me puedo imaginar que una persona sea capaz de matar por defender a su hijo, a su esposa, a su madre. Pero imagínense qué clase de ser humano fue capaz de matar por quedarse en el poder. Entonces, nos enteramos de esto y comienza el rosario de renuncias en el Estado Plurinacional de Bolivia. Renunciaban senadores del movimiento al socialismo, ¿no? Senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, miembros del órgano electoral. Las renuncias pasaban tan rápido que vos no podías ir al baño porque te perdías, pues una renuncia, ¿no? A las 4:20 ese mismo día, ahora aparece que ahora es un video famosísimo, el famoso comandante Calima. No sé si conocen al comandante boliviano Calima, el perro fiel de Evo Morales. Este hombre que había defendido a Evo Morales en infinitas veces sale sentado en una silla con un mantel blanco, con unos 17 militares a su alrededor y dice: recomendamos al señor Evo Morales que renuncie a la presidencia del Estado. Pero, escuchen bien, recomendamos. Casi medio ahí, ¿no? Pasan 15 minutos, ya todos estamos con los celulares, viendo la tele, ¿no? Se cortan absolutamente todas las pantallas en todo el territorio boliviano. Aparece la cara de Evo Morales con el vicepresidente del Estado y su ministra más fiel, Gabriela Montaño, y pronuncian las palabras que esperamos escuchar durante 12 años. Renuncio a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia estalla. La felicidad mexicanos que yo sentí es algo que yo no puedo expresar y no puedo ponerle en palabras. La situación que tuvimos en Bolivia durante tantos años era verdaderamente insostenible. Yo puse mi vida en pausa por esta lucha. Hice absolutamente todo lo que un activista podía hacer. Cuando a mí me preguntaron mi mamá me dijo si yo me quería ir de Bolivia un tiempo con mi esposo, mi respuesta siempre fue no. Mexicanos, la libertad uno la comienza a sentir cuando se te escapa de las manos. Ahí uno conoce lo que es la libertad. Cuando la libertad se nos escapó, se nos fue escapando de las manos, para mí era insostenible vivir en mi país. Me apretaba la piel,
me sentía perseguida, estaba estresada todo el tiempo y por supuesto, sí era perseguida. A mí me llegaron a amenazar de meterme presa por sedición, mandaron policías a mi casa, a la casa de mis abuelos, me amenazaron de que me iban a violar a mí, a mi hermana de 25, de 10 y de 8 años. Todo eso tuve que vivir yo sin jamás haber realizado un delito. El 4 de octubre de este año, en Bolivia realizamos un cabildo histórico. El cabildo para nosotros es una consulta que le hace una persona a los manifestantes, ¿no? Yo tuve el honor de abrir ese cabildo y de hacer la pregunta que yo sabía que me iba a costar mi libertad si Evo continuaba en el poder. Y literalmente me iba a costar mi libertad porque iba a ser imputada por sedición, intento de golpe de Estado y alzamiento armado en contra de la soberanía del Estado. Esos eran los delitos que se me iban a imputar. Yo le pregunté a 1.555.000 personas: ¿jura usted por su patria y su fe, rebeldía y desconocimiento ante un posible y fraudulento cuarto mandato del binomio ilegal de Evo Morales y Álvaro García Linera? 1.555.000 personas me contestaron: sí, juramos. ¿Pude cumplir con ese juramento? Evo Morales renunció. Este es un fragmento de este cabildo que yo les cuento, que lo hizo un artista, o sea, la cortó. Yo he sido la participante más joven en la historia de los cabildos, que hemos tenido 3 en toda nuestra historia. Y a lo último, como ven ahí, yo pronuncié una parte del himno nacional de mi país, que dice: morir antes que esclavos vivir. Como ven, mexicano, la libertad es algo que se defiende continuamente porque nadie está dispuesto a entregártelo. El momento que yo sentí que la piel me apretaba, yo decidí que yo estaba dispuesta a todo por mi libertad. Y yo sé que mucha gente lo dice, y dice: yo que estoy dispuesta a todo. Pero cuando estás en esa situación, ¿alguna vez alguien la han encañonado acá? Encañonado, o sea, ponerle un arma en el... Bueno, solo ustedes pueden saber realmente qué harían en esa situación. Cuando estuve en esa situación de ir presa, de tener la oportunidad de irme afuera del país, de recibir plata para quedarme callada, dinero, yo decidí que la libertad era el bien más preciado que yo tenía, incluso más importante que mi vida. Porque, mexicanos, la diferencia más grande entre Evo Morales y nosotros los ciudadanos era que él estaba absoluta y completamente decidido a matar por el poder, y nosotros estábamos completa y absolutamente decididos a morir por la libertad. Cuando él decía: ellos tienen armas, me quieren matar, yo dije: sí, yo tengo un arma, y la traje a México y no hubo ningún problema en ningún aeropuerto, porque la comunicación para nosotros fue un arma, la unidad para nosotros fue un arma, la fe para nosotros fue un arma, y la disciplina también fue un arma. Porque cuando todo falla, la disciplina y la seguridad de querer vivir de cierta manera es lo que te hace mantenerte en tu punto de bloqueo. El que te hace organizarte con tus vecinas para hacer ollas comunitarias para esos barrios que en el paro cívico han sido más afectados y no tienen que comer. Es el que dice:
no, me voy a quedar sin ver a mi mamá un mes más porque no puedo caminar 16 kilómetros hasta ir a verla. Ustedes tienen un país maravilloso, hermoso, me encanta México. Tienen que cuidar su país, su vida y su libertad. El momento que se vea afectada su libertad, créanme que se va a ver afectada su vida. Entonces, gracias México por escucharme y espero que cuiden siempre este hermoso país. Gracias. Pues muchísimas gracias Alejandra Serrate, y la verdad que cuesta trabajo pronunciar palabras por lo fuerte que está esto, no sé ustedes. Hay un dicho popular que dice: pon tus barbas a remojar cuando veas, no me acuerdo cómo, usted, cuando veas que cuando veas las del vecino rasurar, viene un tiempo ahorita que nos va a conceder Alejandra, y otra vez quiero ser muy enfático en esto. Viene un tiempo de preguntas de ustedes para Alejandra, de nosotros, siempre y cuando no estén relacionadas con el gobierno de México. Pueden preguntarle lo que quieran, porque no les va a contestar, no es grosería, repito, no es grosería. Simple y sencillamente ella no vino a hablar de este país ni de los problemas que estamos teniendo ahorita, pero le pueden preguntar lo que quieran, a excepción de eso, porque tenemos que cuidarla. ¿Ok? A ver, voy a ir apuntando. Levantó su mano acá. Y que sea directo la pregunta para que mayor cantidad de gente pueda preguntar. O sea, no me explique, no me den un preámbulo, simplemente pregúntenme porque seguramente voy a entender a qué se refiere. Voy a ir apuntando aquí. Acá, señorita, fue la primera que levantó. ¿Me da su nombre? Mónica Palacios. Mónica, nada más un nombre. Mónica, ¿ok? Después está la señora. ¿Cómo? Maru. Sí, sí. Les voy a ir pasando el micrófono. Maru. Bueno, que haga la pregunta. Acá tenemos Esteban. Maru, Esteban. Después por acá, ¿quiénes fueron los primeros? No los vi, perdón por estar viendo acá. ¿Quiénes fueron los primeros acá? ¿Su nombre? Enrique. Sin anotar, yo creo que vamos para no perder. Bueno, ok, vamos rápido. A ver, voy a comentar una cosa. Se les va a pedir un favor, para que sea más rápido, todos queremos felicitarla. Ya tenemos un gran aplauso y al final le vamos a dar más a Alejandra, pero dejamos las felicitaciones para después, si no nos da tiempo de preguntas y respuestas. Sí, por favor. Sí. Directamente a la pregunta. Mi pregunta concreta es: ¿cómo hicieron ustedes para ir quitándole el velo de los ojos a todos los que idolatraban a él? Bueno, yo acá les voy a dar algunas respuestas que no les van a gustar, definitivamente. Tuvieron que pasar 10 años de dictadura para que la gente se quite el velo. Pero quizás una respuesta un poco más concreta es cómo hicimos o cómo fue que los jóvenes intervinieron principalmente en esta lucha, porque esta lucha fue de los jóvenes y de las mujeres. El tema de la unidad, el tema de la unidad es sumamente importante. ¿Y por qué les quiero decir esto, mexicanos? Porque la responsabilidad que asumen los ciudadanos cuando pasa algo así como el paro cívico es tremendo. Entonces necesitamos de todos los ciudadanos. Hay en Bolivia grupos conservadores, grupos liberales, grupos de derecha, grupos de izquierda. El momento que vos te pones una sola meta, la meta para nosotros era la restauración de la democracia. Entonces no podíamos darnos el lujo de decir,
Yo soy conservadora, cristiana, católica, no lucho con estas aborteras. Yo soy conservadora, católica, cristiana, no lucho con la comunidad LGBT. Yo soy socialista, no lucho con la derecha. Yo soy de derecha, no lucho con el socialismo. Entonces, ese fue un tema principal. Hay ciertos discursos que en ciertos momentos de la historia apartan, dividen y no ayudan. Entonces, una de esas era, acá son todos bienvenidos, y cuando me refiero a todo es que la élite socialista boliviana también luchó contra el socialismo dictatorial de Evo Morales. En Bolivia nunca hubo comunismo, había socialismo. Entonces, las personas de izquierda también lucharon. Incluso gente que antes había estado en el gobierno. ¿Y qué tuvo que pasar? 10 años de dictadura. La siguiente pregunta. Bueno, es que nosotros empezamos a oír obviamente de Evo Morales a raíz de su renuncia y que llega a México, Sí. donde no es muy bienvenido por muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, y llegan consigo las fake news que les llaman. Así Entonces es. dicen, Evo es cocalero, Evo tiene más de 300 millones de euros en el Banco del Vaticano. Esas son cosas Ya. que por ahí nos llegaron. Perfecto, buenísima pregunta. El tema de las fake news. Evo Morales, no sé si ustedes supieron que él en una de sus pláticas acá en Ciudad de México mostró un video de una represión que estaba pasando en Bolivia y había sido un video de México años atrás. No sé si supieron. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque es sumamente importante no compartir noticias falsas. Porque le quitas mucho a tu lucha y podés incluso propagar terror entre la gente. Entonces, el tema de que yo siempre voy a, digamos, defender es que los activistas y los ciudadanos responsables hablen únicamente de lo que están 100% seguros. El tema ese de Evo Morales y el Vaticano, yo no se lo puedo asegurar porque no tengo las pruebas. Sonó fuerte en Bolivia un tiempo, pero no sabemos si es real o no. El tema de cocalero, Evo Morales es totalmente presidente de las 6 federaciones de productores de coca en mi país. Entonces eso no es secreto, ¿no? Él era sindicatero, cocalero, hasta el año 2005, luego pasó a ser presidente de la Federación de Productores de Coca, de las 6 federaciones de toda Bolivia, y continuó siéndolo hasta que salió del país. La siguiente pregunta. ¿Es legal ser cocalero? Sí, es legal. Es absolutamente legal. Lo que no es legal es producir la pasta base, ¿no? O sea, cambiar la hoja de coca a la pasta base, que es la cocaína más pura, ¿no? Un comentario acerca de que si Evo Morales cayó porque no quiso vender litio a Estados Unidos. No, pues, totalmente falso, ¿no? A ver, yo les voy a decir una cosa y volvemos acá al primer punto, el aparato comunicacional que maneja el gobierno. Evo Morales llegó a decir, o sea, su gente, que yo era agente de la CIA. Pero no es chiste. Si ustedes buscan mi nombre, tengo una acusación por ser agente infiltrada, yo, de la CIA. Yo no conozco ni Disney. Y me acusaron de ser agente de la CIA. Dijeron que yo era golpista. Sacaron mi foto en un periódico diciendo que yo era de la ultraderecha que causaba violencia. No sé qué está acá. No. Han dicho tantas cosas acerca del gobierno de los Estados Unidos, acerca del gobierno de Canadá. Es absolutamente falso. En su momento hubieron personas que pidieron ayuda. Ojo, la embajada americana en mi país no existe. El embajador, porque Evo Morales lo votó hace muchos años. Pedimos ayuda y la respuesta era no. Los bolivianos lo hicimos solo. Entonces, ¿Por qué existen 2 capitales en Bolivia, La Paz y Sucre? no existen 2 capitales. La capital es Sucre, pero la sede de gobierno está en La Paz, porque hace muchísimos años uno de los presidentes no se quiso mudar a Sucre, pero muchísimo, más de 100 años, y la trasladó a La Paz y nunca más la cambiaron. Hola, Ahorita vamos con usted. mi nombre es Enrique Alberto Mendoza Filidor. ¿Cómo está? Soy presidente de la Escuela Superior de Oratoria. Tengo niños, jóvenes, adultos, desde hace más de 20 años, pero 5 años como institución educativa, enseñando a hablar en público. Y
puse frente a todos recientemente en nuestro encuentro dominical tu discurso, el discurso de cabildo que pronunciaste ya en la noche y que manifiestas ese gran poder de la palabra, y lo puse como ejemplo de cuando las argumentaciones se consolidan con la profunda emoción y alcanzan un nivel espectacular de convencimiento. Entonces, yo nada más quería compartírtelo, me enteré hace un momento de tu presencia y pues es un gusto saludarte y comprobar ante este escenario. Mi pregunta es, yo estuve en Cochabamba hace 20 días antes de todo este movimiento. ¿20 días antes del 20 de octubre? Sí. Ya. Estuve 10 días. Ya. Impartiendo conferencias en preparatorias, universidades, pero en Cochabamba. Y de ahí me llevaron a algunos municipios de alrededor. Ya. Yo vi tranquilidad. En las escuelas pude percibir mucha juventud y adolescencia que idolatran a Evo Morales. Créeme que no podía creer una percepción contraria. Este movimiento comunicacional lo definí muy bien porque muchas cosas se parecen a nuestro país. Ya lo vivimos, en Veracruz ya lo vivimos. Sin embargo, los jóvenes de los que yo platicaba en la preparatoria o en la universidad, pues admiraban, o sea, una cosa tremenda de Evo Morales. Sin embargo, cuando estuvimos en una comunidad cercana de Cochabamba, tuve la oportunidad de ver el recorrido de toda esta aglomeración de autos en campaña a favor de Evo, pero como un grupo de personas que estaban en un restaurante empezaron a insultar con una violencia tremenda verbal y le llamaban ladrón. Fue la única manifestación que como extranjero pude percibir en torno a ese sentido. Yo lo único que me quiero concretar es que hace falta, y de verdad mucha falta, que tú hables con los jóvenes. Aquí hay mucha gente muy distinguida, mayor, muy respetable, muy honorables, pero es imprescindible que hables con los jóvenes para que despiertes un velo, que levantes un velo de los síntomas de las dictaduras. Y mi pregunta es, ¿qué te hacen si no votas? Porque aquí se supone que es obligatorio el voto, pero sí, ahí dice la Constitución, sin embargo no hay un mecanismo. No existe un mecanismo que te obligue, pero sí es una obligación. Está dentro de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Sí, no voy a terminar. Sí, entonces, perdón, es mi intervención. ¿Qué te hacen? Y esa es mi invitación. Si vas a hablar de jóvenes, me gustaría estar presente. Bueno, primeramente, gracias. Es muy complicado, especialmente porque me dicen que estuvo en la región de Cochabamba, es muy complicado que en 20 días o en 2 meses un extranjero se lleve realmente una idea de lo que realmente pasaba en Bolivia, especialmente previos a días de las elecciones donde la OEA ya había llegado, especialmente en Cochabamba, que fue donde pasaron los videos que les estoy mostrando, gente que estaba dispuesta a arriesgar su vida, porque ojo, ¿no? Evo Morales tiene muchos seguidores en Bolivia todavía. Estamos hablando de un 30% del padrón electoral, seguramente. Entonces, claro, gente que recibía bonos y todo, ¿no? Niños que fueron adoctrinados durante muchísimos años para creer que era un dios. O sea, les daban cuentos que se llamaban el niñito Evo, y eso les digo todo. Entonces, acá México ha sido el único país donde yo he dado estas charlas que la mayoría de la gente es gente adulta, ¿no? Pero antes de pedir una responsabilidad política a los jóvenes, yo me pregunto si realmente ustedes son ciudadanos responsables. Usted. ¿Quiénes de acá votaron en las últimas elecciones donde ganó Manuel López Obrador? Levante la mano. ¿Con él? ¿Quiénes votaron? Bueno, ¿quiénes de ustedes hicieron control electoral luego de votar? ¿Control electoral? ¿Control real? Ahorita. Control electoral es quedarse
hasta lo último, hasta que saquen los votos, los escriban en la pizarra, los pasen en la acta y cuidar ese material electoral hasta que llegue. Bueno, esto lo he hecho en muchos lugares donde ha habido muchísima más gente que acá y me he encontrado con menos de la octava parte hizo control electoral. Entonces, ¿cómo les podemos exigir a los jóvenes si ustedes adultos no lo hacen? Ese es un tema importantísimo. Cuando lo estamos votando o no votando, nos estamos jugando la libertad o la dictadura. Entonces, cuando yo he preguntado 13 veces quiénes votaron, yo en uno de los lugares me sorprendí que poca gente votó. Me sorprendí mucho, me aterroricé porque dije, no puede ser que esta gente que ahora está haciendo charlas y trayendo una tipa para que les hable, no haya ni siquiera usado su derecho al sufragio. No puede, o sea, para mí no lo puedo creer. En Bolivia es imperdonable que no vote, especialmente por la situación en la que estábamos viviendo. Entonces, poca gente vota y luego pregunto, ¿quién hace control electoral? Casi nadie. Entonces, ¿qué esperan de los jóvenes si ustedes adultos no lo hacen? Es muy difícil ponerle esa responsabilidad a un joven si ustedes profesores, ustedes madres, ustedes padres, ustedes abuelos, no se lo enseñan. Es simple. La siguiente pregunta. Concreta las preguntas, por favor. Buenas noches. Soy profesor, me la paso con jóvenes más de 8 horas diarias. He hecho control electoral, creo que los mexicanos nos hemos aflojado en eso. Pensábamos que ya estábamos en la democracia. Sí. En la elección de Carlos Salinas de Gortari, aquí hay gente que estuvo en la casilla de las 8 de la mañana del domingo a las 8 o 9 de la mañana del lunes. El miércoles. O sea, eso ha existido. Bueno, pero nos hemos aflojado, pero mi pregunta es esta. Como profesor que soy, y por lo que, bueno, yo soy uno de los difusores de algunos de esos videos, ustedes, algunos los han recibido de mí. La pregunta es, ¿de dónde sacaron la formación? Porque habla de disciplina. La disciplina, como profesor, yo sé que no se hace de la noche a la mañana. Las ideas que manejan son excelentes, pero de alguien se las enseñó, pues. Hace poco, una persona que fue a Cuba decía que los cubanos no tienen la reserva espiritual suficiente para hacer lo que ustedes hicieron. Sin embargo, ustedes sí la tuvieron. Pregunta, ¿de dónde salió eso? Bueno, primeramente el tema de la disciplina. Yo sé que la disciplina es algo que se enseña, pero en este caso no fue así. En este caso la disciplina fue apoyada por el miedo que teníamos a que regrese Evo Morales, a no sacarlo del poder. Es que yo sé que para ustedes es difícil de entender porque siendo que ustedes están en una situación con la que no están de acuerdo, no tienen presos políticos, no hay gente asesinada por el gobierno de manera abierta. No, pero escúchenme primero, escúchenme y después opino. En mi país había gente que fue acribillada en hoteles, sacadas en bolsas de plástico, 1000 personas en el exilio, demandas en la CIDH contra el gobierno. Yo sé que cada uno quiere pensar que su presidente es el peor, pero no es así. Estamos hablando de un tipo que de alguna manera fomentó la producción de cocaína, que de alguna manera incentivó a que gente se huele las manos de esta manera y se huele el rostro. Entonces, ¿qué haces cuando tenés 10 años de bombardeo informático? Por un lado, de que Evo es un dios, como lo dijo usted, y por otro lado, que Evo es incluso pedófilo, desconocedor de hijos, corrupto, asesino, violador. Entonces, la situación en Bolivia era distinta. Yo sé que hay mucha gente que va y dice, pucha, la situación era normal, pucha, pero vos que no podés como extranjero realmente saber lo que se vivió en 10 años. En 10 días. No, ni siquiera gente que fue a vivir 2 años allá. Porque la situación te golpeaba de una manera distinta. Y el tema de la reserva espiritual es algo que me preguntan bastante. En los días de la revolución, ya, cuando ya estábamos en la lucha, en el paro cívico, hubo bastante contemplación acerca de la ayuda de Dios.
O sea, uno de los líderes cívicos, que es Luis Fernando Camacho, no sé si han escuchado a él, es una persona muy religiosa y realmente hubo rezos y oraciones todos los días. Incluso fue la primera vez que la Iglesia Católica intervino en temas políticos. Hacían misas, hacían oraciones, y a mí había mucha gente que estaba en contra de esto, muchísima gente, porque le tienen pues miedo al conservadurismo, pero la gran mayoría de las personas, así como a mí me empodera, digamos, ¿no?, el tema de la libertad, le empodera el tema de estar protegida por el Señor, o por Dios, o por la Virgen, o por quien sea. Entonces sí fue algo que en los días de lucha los bolivianos se apoyaron absoluta y completamente, porque cuando no tenés poder comunicacional, no tenés el monopolio de la violencia, no tenés armas, no tenés comida, ya tenés que apoyarte en algo. Entonces, esa fue una gran diferencia por ejemplo, el tema de Venezuela y Bolivia, ¿no? Otra diferencia fue que en Venezuela los líderes eran políticos partidarios, así como Leopoldo, que era alcalde, como Juan Guaidó, que era presidente de la Asamblea y después pasó a ser presidente de transición. En cambio, en este caso en Bolivia, éramos todos ciudadanos, ¿no? No había un líder político, digámoslo así, que yo creo que eso ayudó mucho también. Aquí está el micrófono. ¿Sí? Te quería preguntar, ¿cuánto tiempo llevó la organización del paro cívico? Ya. ¿Y cómo fue ¿Así? Ya. A ver, entonces, ¿cuánto tiempo de anticipación organizaste? Ya. Usted dice cuánto tiempo llevó la organización del paro cívico y qué más. ¿Y qué fue lo más importante de a quiénes acudieron? Ya. ¿O qué fue lo que determinó más? Ya. El paro cívico tuvo 5 horas de organización. Lo decretaron a las 6 de la tarde y dijeron a partir de la medianoche. Entonces fueron 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 horas. La gente se tuvo que alistar con 7 horas. ¿Cuál fue el factor más importante? El tema de que había habido fraude. Entonces yo sé que es bastante desalentador lo que yo les estoy diciendo, pero habían pasado 14 años. Y sí, Evo tiene todavía hasta el sol de hoy un voto durísimo, tiene gente lealtísima a él, que ya ven que son capaces de morir y matar, pero había un 60% de la población boliviana que ya no estaba de acuerdo con él. Entonces, cuando la oposición pasó a ser mayoría, porque efectivamente la oposición pasó a ser mayoría, hubo una gran diferencia, ¿no? Creo que uno de los temas más complicados era el tema de que a veces se necesitaba que la gente utilice su vehículo para asistir a su diálisis, a su quimioterapia, ¿no? Y la gente estaba tan comprometida que no lo dejaban pasar. Entonces eso fue uno de los temas más complicados que teníamos que estar continuamente comunicando, que si hay una emergencia médica dejen pasar a las ambulancias, a los bomberos, a los policías y a la gente que estaba lastimada, digamos, ¿no? Es que la gente estaba totalmente comprometida. 2 últimas preguntas, ¿ya? Sí, perdón. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Que él, entiendo que de aquí salió a Cuba y de Cuba fue a la toma de posesión en Argentina. No sé, ¿qué especulan ustedes que puede pasar? Bueno, cuando sale un gobierno totalitario, hay 3 etapas que todos los países tienen que seguir, que es primero la liberación, la transición y la consolidación. Nosotros tuvimos el periodo de liberación en el paro y con la posterior salida de Evo Morales, ahora estamos en el periodo de transición. La nueva presidenta, Yanine Áñez, ha llamado a elecciones que van a ser entre el próximo mes de abril, entre abril y mayo, y con el tema del regreso de Evo no puede regresar de manera legal, ¿no? Porque ya el día de ahora se admitió una demanda en La Haya, una demanda en la Corte Penal de La Haya. Ahora, Evo no es exactamente conocido por respetar la ley. Entonces,
a ver, todavía Evo tiene una militancia fuerte que ha sido adoctrinada durante muchos años, están dispuestos a todo por él, que fue justamente uno de los motivos por el cual abrimos espacio aéreo para su avión y para que lo recoja, porque él era más seguro para nosotros los bolivianos que esté afuera del país. Entonces, vamos a tener las elecciones donde lamentablemente, como no dan los tiempos para hacer un juicio al partido de gobierno, al MAS, para que pierda su sigla, ¿no? su espacio jurídico, digámoslo así, lamentablemente van a tener que participar. Y yo me imagino que los candidatos van a utilizar un discurso de que si nosotros ganamos, vamos a hacer que vuelva Evo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es tener unidad, por un lado, seguir con la unidad, y por otro lado, yo creo que todos los bolivianos, pero esta es una apreciación totalmente personal, tenemos que incentivar que los gobiernos pierdan poder. Porque esta fue una dictadura de izquierda, pero también hemos tenido dictaduras de derecha, y una de derecha exagerada como una izquierda exagerada es absolutamente peligrosa, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que podríamos decir es que el estatismo, ¿saben lo que es el estatismo? El estatismo es peligroso. El tamaño del Estado, la cantidad de dinero que manejan, la cantidad de gente que tienen a su disposición, la cantidad de poder que poseen en la vida privada del ciudadano. Entonces, una de las cosas que yo como persona, como Alejandra Serrate, voy a proponer es que se reduzca el presidencialismo y que, tienen que perder trabajo lamentablemente funcionarios públicos, porque incluso en estas elecciones hubo denuncias de funcionarios públicos que quizás no querían nada con el gobierno, o sea, con Evo Morales, pero fueron obligados que a la hora de emitir su voto saquenle foto y mandárselo a los jefes. Y esto es algo que puede volver a pasar, que los funcionarios públicos con otro gobierno, ya sea de derecha, de izquierda, de centro, tenga esa idea de querer manipular, porque ahora que salió Evo, tenemos denuncias de funcionarios que fueron obligados a asistir a actos de campaña, que fueron retenidos una parte de su sueldo para campaña, que fueron obligados a ir a cierres, que fueron obligados a marchar. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Reduciendo el Estado, quitándole poder al Estado, que dejen de ser reyes, porque pasa en toda Latinoamérica. La siguiente pregunta. ¿Cuál fue la reacción de su Congreso cuando Evo renunció? Y ahora que llaman nuevamente elecciones, cuando las convoque, ¿también se renuevan la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados se renueva junto con el presidente. Ya, es al mismo tiempo. Cuando Evo se va, el Congreso tuvo pues una respuesta negativa porque 2/3 del Congreso son el partido de gobierno. Pero cuando empezaron a pasar las muertes en mi país, luego de que Evo se vaya, porque no sé si vieron un video de Evo ya estando acá en México, donde habla por teléfono a una persona en mi país y da indicaciones acerca de cómo bloquear. Entonces, cuando ya pasa esto y ya pues se asustan estos congresistas y ven que la situación realmente era insostenible porque morían personas. Hasta ahorita hay más o menos 28 personas que perdieron la vida después de la salida de Evo Morales del país. Ya accedieron a reconocer a Yanine Áñez, ¿no? La nueva presidenta, como presidenta, y firmaron también la ley de nuevas elecciones. Muchos de ellos han denunciado que fueron muchísimas veces amenazados por Evo Morales. Incluso uno de ellos dijo que Evo Morales se creía un dios. Entonces, ¿y los senadores van a ser electos después? Todos son electos como el nuevo presidente. Senadores, diputados, todo. Sí, una es con respecto al adoctrinamiento que bien señalabas. ¿Existían en tu país durante esos 14 años becas para los jóvenes, o sea, por parte del gobierno, dinero que el gobierno les entregaba a ellos durante esos 14 años? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo ves la unidad de unos partidos en contra de Evo, si fuera ya? ¿Cómo lo vería la gente? Porque no sería contra, es el Mesías, es el Dios, y todos se unen para poderlo derrocar, que la gente lo viese de esa forma. Ahí no entiendo esa última pregunta. Que si hubiera 5 partidos en Bolivia, uno es el de Evo. Ya. Los otros 4, tratando de una unidad, dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a unir los 4 para derrocar en una elección a Evo. ¿Cómo lo
vería la ciudadanía? ¿Dirías que lo Pero decían? ya pasó, pues, ¿no? Lo que le hicimos el voto útil. No, pero de todos los partidos. ¿Fue la unidad? No, fue la de los ciudadanos. ¿Cómo lo verías si hubieran sido unidad en partidos? No hubiera funcionado porque igual iba a ser fraude. Igual el fraude estaba hecho. Y con respecto a la primera pregunta, sí, Evo Morales creó un bono para los estudiantes, no me crean, búsquenlo, que se llama Bono Juancito Pinto. Ese bono es un dinero que se entrega a los alumnos que se inscriben en el colegio a comienzo de año y son $25 y son entregados una vez al año. Entonces, más o menos es uno de los muchos bonos placebo que realmente, o sea, no realizan ningún cambio en la vida de las personas, son absolutamente innecesarios. Bono Juancito Pinto, como Juancito Pinto. Alejandra Coche, que tú acabas de expresar que el liderazgo fundamental lo asumieron los jóvenes del movimiento cívico. Si te preguntara yo, así, siendo honestos y muy asertivos, si señaláramos el éxito de la caída de Evo Morales, se debió a la participación de los jóvenes y también qué función jugó ahí la iglesia y los empresarios. Bueno, todo el éxito fue por los jóvenes. O sea, los jóvenes eran los que se quedaban a dormir en las calles, ¿no? Yo en los 21 días, por ejemplo, un ejemplo personal, no dormí ningún día de mi casa. Yo dormía en la calle para proteger las calles, pues, ¿no? Eso por un lado. Y estoy siendo jovencitos desde 14 años hasta 35. Eso por un lado. La Iglesia Católica se mantuvo ausente durante todos los años de dictadura. Incluso el último jefe de la Iglesia Católica que tuvimos, que es el de ahorita, era bastante amigo de Evo Morales. Entonces, cuando comienza la revolución de las pititas, que decimos nosotros, más que la iglesia, yo creo que quienes juegan un rol fundamental son las monjas, porque son las personas que organizaban la oración y que ayudaron a hacer las ollas comunitarias para alimentar a tanta gente que no estaba recibiendo comida. Pero para ser honesto, yo soy muy católica mariana, pero el rol de la iglesia anterior a las elecciones fue nula y vergonzosa. Los empresarios, ese es un tema importante. Los empresarios que no quisieron detener, porque, a ver, hay que entender que esto es un paro cívico y estamos pues no ahí medio nerviosos. Los empresarios que abrieron su negocio, lamentablemente sufrieron saqueo. Porque es que ya era mayoría el pueblo que estaba en contra de Evo. Entonces los que abrieron negocios sufrieron saqueos o brutales escraches sociales, diciéndoles corruptos, masistas, ¿no? Eso es lo que dice el señor acerca de la violencia verbal que había de parte de los ciudadanos hacia los que eran afines, además, es absolutamente cierto. Lo que pasa es que ellos tenían dinamitas, tenían armas, tenían el sistema judicial y nosotros teníamos solamente Facebook, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué le podíamos? A mí me pasó de encontrarme una vez en la calle y decirle pícaro, ladrón, ¿Pero qué más podíamos hacer? ¿Qué más podíamos hacer si nos estaban metiendo presos? Si nos estaban matando. Entonces, a ese empresario que tenía alguna relación con el gobierno fue escrachado, su local apedreado, pintaron sus puertas. Así. Última pregunta y me voy. Pero 6 síntomas, en ninguno de ellos aparece la militarización. ¿La qué? Militarización. Sí. En la militarización, a ver, los militares, no sé si acá existe toque de queda. Sí. No existió. Ya, bueno. El gobierno de Evo Morales declaró estado de sitio una vez, pero hace muchos años, hace 11 años, cuando pasó un enfrentamiento en la ciudad de Pando. Pero más allá de eso, los militares simplemente estaban a favor de Evo, ¿no? Y yo les digo una cosa, hay que tener mucho cuidado con los militares, porque los militares no son ahora lo que eran antes, antes era un prestigio ser militar. No es por hablar mal de nadie, no perdonen acá si alguien es militar, pero en realidad los militares no ayudaron absolutamente en nada en mi país, fueron un estorbo total. Bueno,
Ya no.